Continuamos con Noticias Monumental. Cuando el instante no basta, el análisis se encuentra, transmite. Esto es Minuto a Minuto, más allá de la noticia, por Radio Monumental. Está cambiando el nombre histórico del Paseo de los Estudiantes. Me va a saber horrible y no voy a ir a fumarme ese cigarro porque me cuesta más barato. Muy al grano. Son estos mensajes el inicio de una precampaña de don Rodrigo Arias Sánchez. Lo que pasa es que aquí conocemos la otra política también, que es la ofensa, el insulto. Cuando el instante no basta, el análisis se encuentra con la realidad. Esto es Minuto a Minuto, más allá de la noticia, por Radio Monumental. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy bienvenidos a Minuto, nuestro espacio de análisis y entrevistas el día de hoy. Complacidos de recibir acá en nuestros estudios de Radio Monumental a don Manuel Rodríguez, presidente de la Unión de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada UCAEP. Don Manuel, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por la oportunidad de estar aquí, compartir este rato con ustedes y intercambiar ideas y contestar las dudas y preguntas que usted tenga. Muchas gracias, don Manuel. Fuera de micrófono decíamos, ¿cómo está el sector empresarial en este país de un cráter? Un vicepresidente y un ministro de Educación que están bajo serios cuestionamientos de carácter político, Nicaragua que nos dice vamos a hacer un canal interoceánico, la Corte Centroamericana de Justicia que aunque no se reconoce por varios países miembros del SICA, dice los condenamos por daños ambientales. Caramba, todo eso pesa finalmente en el ánimo y en el quehacer del sector empresarial. Definitivamente la confianza es lo que motiva al sector empresarial a empujar, y el sector empresarial cree en Costa Rica, y a pesar de todas estas situaciones que usted nos menciona, usted puede ver que el crecimiento de la economía nacional en el primer trimestre del año fue un récord, casi llegamos a un 7% de crecimiento cuando Estados Unidos está teniendo el 1,5%. ¿Qué quiere decir eso? Que a pesar de todas estas situaciones, el empresariado costarricense cree en Costa Rica y echa para adelante. Cree en Costa Rica y echa para adelante. Eso quiere decir que no depende de la clase política para salir adelante, don Manuel. Mientras no los obstaculicen más de la cuenta. Uh-huh. ¿Y qué quiero decir con eso? Que nosotros estamos permanentemente con un montón de proyectos que nos tienen en vilo. Entonces las reglas del juego cambian. Y lo que quiere el empresariado costarricense es una seguridad en cuanto a las reglas del juego y que sean, digamos, a largo plazo. ¿Qué le quiero decir con eso? Recuérdese el fallido intento de aumento de impuestos, zonas francas. De ahí, acabamos de pasar una ley de zonas francas y ya le estamos variando las reglas del juego. ¿Qué es la queja del sector privado? Pues esa. Lo que quiere son... certidumbre. Exactamente. Uh-huh. A mí me llamó muchísimo la atención, don Manuel, uno escucha de un sindicato que se levanta de la mesa y se va. Uno escucha de distintos grupos que dicen vamos a las calles ahora y vamos a pedir algún tipo de reivindicación porque no nos hacen caso por otras vías. Uh-huh. Pero me sorprendió profundamente recibir un comunicado de prensa de la Unión de Cámaras que dice lo que vamos a hacer es retirar ahora sí a nuestros representantes de dos importantes consejos de discusión multipartita, por decirlo así, con el gobierno, los empresarios y los sindicatos. Se retiran y rompen diálogo. ¿Ha sido tal el nivel de tensión, ha sido tal el nivel de, no sé si es la palabra correcta, desatención que ustedes sienten por parte de la administración que dicen suficiente, nos levantamos de la mesa y ya no dialogamos más? Usted lo ha dicho. Básicamente el problema es que nosotros lo que queremos es tener un diálogo franco y que los acuerdos que se lleguen se cumplan. Usted mencionó el comunicado de prensa que hicimos. Uh-huh. Ahí damos dos temas específicos. La fijación salarial. No se vale que después de 3 años de estar negociando en una forma tripartita, una fórmula en la cual inclusive se cambian los parámetros para hacer los aumentos salariales, de primeras, en la primera fijación salarial se varíe sin ningún más
que decir. O sea, duramos 3 años, gente dedicada a eso, dialogamos, hablamos, llegamos a un acuerdo firmado tripartitamente, sindicatos, gobiernos y empresarios, y la primera fijación, se olvidan de eso y se van a otro número. No es el monto que estamos hablando, porque el monto puede ser muy grande, puede ser muy pequeño. Ese medio punto, finalmente, que fue lo que se reconoció adicional, que es un rezago de inflación del último trimestre del año pasado, ¿es esa diferencia lo que finalmente, de alguna manera u otra, cambia la metodología? Ese rezago no se llegó a un acuerdo. Lo que se llegó a un acuerdo fue específicamente en la inflación, en la primera fijación salarial, y luego una fijación en el segundo término, que es para enero del año que viene, en la cual se toma en cuenta el crecimiento del Producto Interno Bruto. Y es un porcentaje de eso que es adicional, que eso no existía antes. Y este adicional lo que hace es darle una ventaja que si el país está produciendo, pues se comparte con todos los demás. Y eso es una fórmula que llegamos, y esa fórmula nosotros creemos que se respete. Que tiene sentido, de repente si hay mayor producción, mayor riqueza, pues entonces aumentemos los salarios también en esa proporción. Tiene todo el sentido del mundo, no solamente por inflación, sino por crecimiento económico. Pero, a ver, salirse de la fórmula, ¿en cuánto los afecta a ustedes como empresarios cuando tenemos, si bien es cierto, no estamos en medio de una crisis, estamos más bien teniendo un crecimiento relativamente bueno, don Manuel? Es que el punto nuestro no es el monto, es el principio. Y el respeto a la regla. De respeto a las reglas. Si usted y yo acordamos algo, nosotros lo respetamos. Y si hay algo extraordinario, por X o Y motivo, pues entonces sentémonos a hablar antes de tomar decisiones en forma, digamos, bilateral en vez de tripartita como se había hecho. Esa es la queja nuestra. ¿Para qué tanto estudio? ¿Para qué tanto? Se duró 3 años en discusión. Y en la primera no. La primera no fuimos, ¿verdad? Entonces, no es el porcentaje, no es el monto total. Es verdaderamente el hecho de que si hablamos algo hay que cumplirlo. Y si no se puede cumplir por X o Y motivo, hablemos. Pero vea que usted hoy sale en la prensa, y aquí está, la fijación salarial, habla doña Sandra, ¿verdad? Para el sector público del 2.66, que es lo que le daba la fórmula a esa fecha. Entonces, a ellos sí lo aplican y el sector privado no. ¿Será que el sector privado tendrá mayor capacidad finalmente de poder, de alguna manera u otra, retribuirle el peso que la inflación tiene sobre las familias costarricenses? ¿Por qué se lo pregunto, don Manuel? Usted dice, creemos en Costa Rica. Creer en Costa Rica no es acuerpar a esas familias, a los trabajadores que mucho trabajan en empresas privadas, que hacen un esfuerzo importante para ir a trabajar, dan lo mejor de sí. ¿No era tal vez algo necesario quitar ese rezago y añadir ese medio punto adicional? Digo, entendiendo que no es el monto lo que ustedes les... Sí, hay varias cosas. Primero que todo, nosotros nos abocamos a que la gente sea formal, se paguen los salarios mínimos. Recuérdese que la ministra dijo, mire, aquí hizo toda una campaña porque hay mucha gente. Esa informalidad es la peor competencia que tiene el sector formal del país. Y si seguimos saliéndonos de los parámetros, más informalidad creamos. Y esa informalidad es la que nos está comiendo. Y no se vale que el sector privado sí haga su esfuerzo. Y si usted nota, verdaderamente el mejor aumento salarial que la gente puede recibir es a través de la competencia. Recuérdese los años 2008, cuando había aquí una demanda de mano de obra y de trabajadores bastante grandes. Yo le puedo decir que en los hoteles que conozco, ¿verdad? Ahí tenemos el front desk, ¿verdad? La gente que habla inglés y habla español, de ahí, todos los call centers se los robaban. Y entonces nosotros acaso pagamos salarios mínimos. Estamos hablando que en vez de pagar salarios mínimos estamos pagando el doble. Con tal de retener esa gente. Entonces nosotros lo que creemos en el sector privado, que esos salarios mínimos, bueno, es una base, pero verdaderamente lo que tenemos es que este país se desarrolle y que haya competitividad y haya empleo, porque si no hay empleo tenemos problemas. Don Manuel, se rompe ese diálogo, precisamente UCAEP abandona 2 foros importantes, el Consejo Nacional de Salarios, por las razones que usted esgrime, se irrespeta en una primera ensayo lo acordado, la fórmula que se había acordado, y también el Consejo Superior de Trabajo y de Salud Ocupacional. ¿Por qué? ¿Por qué en esas trincheras también se levantan de la mesa? Porque esas son las trincheras directamente relacionadas con el Ministerio de Trabajo, donde hay una situación tripartita que estamos de acuerdo.
Entonces, solo focalizamos. Nosotros tenemos representantes en 120 instituciones, o sea, 120 representantes. Estos son nada más un pequeño grupo y lo estamos haciendo como una señal y queremos el diálogo. Nosotros lo que queremos es un diálogo y que se cumpla los acuerdos que se lleguen. Nosotros estamos abiertos con el gobierno, siempre hemos estado y nunca hemos dejado de hacer. El problema es cuando en forma reiterada pasan problemas. El otro tema que se refería a nuestro acuerdo, energía. Mire, hay que ver, ese tema es un tema legislativo y si vemos la cadena de eventos que sucedió, ese es irrisorio. Es un presidente de una comisión que se toma un acuerdo, que la próxima reunión es a las 9:15 de la mañana, solo para darle un ejemplo, ¿ah? Y a las 9 de la mañana toma el quórum y levanta la sesión porque no hay gente, cuando la sesión anterior se había acordado que fuera a las 9:15. Y los mismos diputados del Partido Liberación estaban molestos porque había hecho eso. ¿Usted siente que hay un bloqueo deliberado? Hay un bloqueo deliberado en el tema de energía. A nosotros nos preocupa, y eso, recuérdese que la Unión de Cámaras solo toca temas nacionales, no particulares. Y el costo de la electricidad la pagamos todos los costarricenses, sean empresarios, sean ciudadanos que viven en sus casas, etcétera. Y lo que nos preocupa es que la fórmula que tiene el ICE es una fórmula muy bonita. Sin embargo, don Manuel, sí, las últimas reducciones que ha habido en tarifas eléctricas han sido para usos industriales, no para el residencial. Sabemos que los grandes clientes, los grandes consumidores están en la trinchera industrial. Desde ese punto de vista tarifario, ¿por qué trasladar todo el nivel de insatisfacción cuando más bien ustedes han sido, si se quiere, la parte beneficiada del manejo de las tarifas eléctricas del país? Mire, si aquí en Costa Rica hay como 1.800.000 trabajadores, las empresas que se pueden contar en una mano, las que se salieron beneficiadas, así es que eso es simbólico, realmente es muy simbólico. Nosotros lo que nos preocupa es que cuando usted fija tarifas y usted no tiene un tope de tarifas porque no hay competencia, número uno, y por dos, porque la generación por medios de, ¿cómo decirle?, que no son renovables. Medios no sostenibles. No sostenibles, ¿verdad? Y que usted le traslada todo ese costo al usuario y no le importa, entonces usted como productor no le importa el costo, porque si entre más costo y yo me gano un porcentaje, mayor es la utilidad que va a tener. Y nosotros lo que estamos haciendo es generando con hidrocarburos, y los hidrocarburos sabemos que son caros. Y no solo caros, sino contaminantes. Nosotros lo que estamos promoviendo es que haya una libre competencia. Recuérdese qué pasó cuando la banca nacionalizada y se iban a desnacionalizar las cuentas corrientes. La resistencia que hubo al principio. Y decían que ahí venía, que se los iban a comer vivos, que iban a despedir. Hoy en día tenemos servicios. Si usted quiere una tarjeta de crédito, usted llama y se la vienen a dejar a la casa. Antes se podía hacer eso. En el servicio eléctrico ustedes exactamente lo mismo. Nosotros creemos en el servicio eléctrico igual que la telefonía. Fíjese usted ahora qué fácil es conseguir un teléfono. Ya no hay que hacer la fila. Ya no hay que hacer filas. Pagar 35,000 pesos por la línea. Ni se acababan, se agotaban las líneas. Entonces nosotros lo que queremos es que haya una competencia, que esa competencia sea una competencia leal, correcta y se beneficie todos. Todos nos beneficiamos. Entendemos la posición de los empresarios, sin embargo, la vía a través de la que ustedes están haciendo patente su disgusto es la que dice, ¿dónde está entonces la puerta para hablar con presidencia? ¿Dónde está la puerta para hablar con el Poder Ejecutivo? ¿O será que tocaron tantas veces y nunca les abrieron y nunca les dieron pelota en buen tico? En buen tico le voy a decir, comunicación efectiva 100%. Discusión también hubo. Los resultados no se respetaron. Entonces nosotros lo que exigimos no solo que haya comunicación como la hemos tenido y las reconocemos, y que hayan discusiones y que si tenemos la razón y llegamos a un acuerdo, ustedes que ese acuerdo cumplimiento de los acuerdos, claro, de los que compromisos. Eso es lo que exigimos. ¿Ha fallado este gobierno? ¿Usted cree que esto es un gobierno que es más de una pose o de un gesto? Les abro la puerta, les sirvo café y están conmigo, pero a la hora de los balazos no se compromete. ¿Es eso lo que ustedes están leyendo en esta administración? Vean, no me pongan esas palabras en la boca mía, pero sí le voy a decir, lo que pasa con la administración es que cuando llega a un acuerdo, tal vez no le da seguimientos a los acuerdos, y al no darle seguimientos a los acuerdos y dar órdenes estrictas, entonces lo que sucede es que anda por la libre.
Vea lo que pasó, no quiero hablar de la trocha, ¿verdad? Pero vea lo que pasó con la trocha, es una buena idea, nosotros acuerpamos eso, lo necesitamos, es un área nueva para Costa Rica, se está desarrollando, pero no hubo el control necesario. Entonces, ¿qué interés tenemos nosotros? Que lo que lleguemos a acuerdos, o no lo lleguemos, pues lo que se acuerde se cumpla. Es un error de jerarcas, don Manuel, ¿o cómo leen ustedes esa falta de seguimiento y de cumplimiento de todo lo que se ha venido dialogando? Vea, es un problema también de gobernabilidad. Recuérdese que nosotros tenemos una asamblea legislativa bastante difícil. Ahí una persona, 2 personas pueden meter 1000 mociones y nunca se llega a los propósitos de una legislación que es buena y que la mayoría quiere. Entonces, no le digo que todo sea culpa del Poder Ejecutivo, sí tiene su responsabilidad, porque tiene que decirle a uno en el principio, dice, mire, eso no se puede, ¿por qué? Porque dependo de otro, y ese otro no lo manejo yo. Bueno, entonces entiendo muy claramente y sé a qué atenerme, o ayudarle, si es del caso, a llevar un caso específico, y nosotros, como parte sector interesada del sector privado, ayudar a conseguir los votos necesarios, pero tenemos que hablarnos con sinceridad y decir, mire, esto sí puedo o esto no puedo, y no puedo por esto, entonces lleguemos a un acuerdo, ¿cómo podemos llegar? Habla usted de sinceridad, que me parece importantísimo. Finalmente avanza un país o retrocede por la presencia de confianza o la ausencia de esa confianza. Así es. ¿Será tal vez, don Manuel, que de alguna manera u otra la administración dice, voy a ceder para tranquilizar a los sindicatos, que sí se tiran a las calles, que sí me paralizan una empresa, que sí me pueden sacar todos los buses de circulación y postran a un país, si por ejemplo en caso de transporte, si eso pasara? ¿Será que de alguna manera u otra la administración está viendo la fuerza de ese tipo de acciones y dice, pero no, los empresarios no trabajan así, porque les puede costar mucho, pero no dejan de trabajar? Están enojadísimos, pero nunca van a cerrar el grifo y apagar las máquinas. ¿Será que están viendo y le están haciendo más caso a los niveles de presión y a las formas de presión que tienen otros grupos y no a la presión o al diálogo que a ustedes han estilado durante estos años, don Manuel? Puede ser parte de eso, pero realmente el sector empresarial, uno de los acuerdos que estamos en sesión permanente para tomar más medidas adicionales. Y le voy a decir, nosotros no amenazamos ni queremos diálogo, queremos hablar, queremos ser francos, pero si tenemos que llegar... ¿Lo considerarían? Se puede considerar como el último recurso. Como el último recurso, porque nosotros a eso no, es más, nosotros no propiciamos eso y lo criticamos. Por eso es que nosotros no lo usamos. Pero sí nosotros tenemos el músculo necesario. Recuérdese que todas esas cámaras que usted mencionó, todas son nuestras, pertenecen a los transportistas, ahí están con nosotros sentados a la par. El transporte público, ahí está sentado a la par de nosotros. Los agricultores, ahí están sentados a la par de nosotros. O sea, hay sectores grandes y que saben usar el músculo que tienen. Pero nosotros creemos que tenemos una presidenta que es capaz, que puede entender y que podemos llegar a un acuerdo. Y así sus vicepresidentes. Pero tenemos que verdaderamente llegar a un acuerdo por el bien del país. Recuérdese que los empresarios están bien si el país está bien. Si el país está mal, los empresarios están mal. Entonces tenemos que velar por el país. Tenemos que ver que este país crezca, porque entre más crezca, más pueden crecer los empresarios. Y más empleo y menos problemas sociales. Si hay empleo, mire, aquí se resuelven un montón de problemas. Don Manuel, volviendo al tema de la ley de generación eléctrica, usted dice que hay de alguna manera una intención deliberada de bloquear ese proyecto. ¿Quiénes estarían detrás de esa intención de bloquearlo? No sé específicamente, pero sí sé que dentro de las fracciones parlamentarias hay divisiones. Dentro de la fracción de Liberación Nacional no es al unísono, entonces hay fracciones dentro de la fracción. Lo mismo los libertarios, los mismos de los del grupo del PAC, etcétera. Entonces es difícil decirle, mire, estos están en contra, pero sí sabemos que no se está llevando con la celeridad del caso y nosotros lo que exigimos es que haya seriedad y se llegue a votar ese caso. Y nosotros no es que estamos diciendo que el ICE, fortalezcamos más al ICE.
El ICE da buenos servicios. Tal y como se hizo en el área de telecomunicaciones, ustedes dicen exactamente igual en el área de generación eléctrica. Creemos que sí. Y el problema nuestro son 3 cosas que nosotros queremos con energía. Que haya suficiente energía, que sea de calidad y que sea de precios razonables. Y eso es para el bien de todos nosotros. Y el ICE tiene la potestad y el ARECEP regula el sector eléctrico. Entonces no es que tampoco va a andar por la libre. Nosotros creemos en que sea la generación posiblemente que sea renovable, que no sea generación que contamine. ¿Qué le dice usted a los sindicatos? Porque de hecho he estado escuchando muchas que cuñas envían también información a la prensa y demás. Es que hay sectores que están tratando de debilitar el ICE y que quieren privatizarlo. Evidentemente hay algún nivel de disconformidad de algunos grupos sindicales dentro del ICE ante la posibilidad de que se abra el mercado eléctrico, que haya cogeneración, que se pueda producir a través de otras alternativas y no como está sucediendo actualmente. Ustedes se han sentado con esos sectores y de alguna manera u otra empezar a matar los mitos que puede haber detrás de un proceso de apertura que siempre sabemos trae muchísimos temores de por medio, don Manuel. Lo desconocido siempre causa miedo. Causa miedo, y no los culpo. Pero si uno es bueno aquí y en cualquier lado. ¿Y será bueno el ICE? Y yo creo que el ICE es bueno. Lo que se tiene que poner, perdón la expresión, las pilas. ¿Por qué? Porque ellos tienen la capacidad. Mire, ¿qué más que los bancos que han venido a Costa Rica, que son a nivel mundial los más grandes? Monstruos. Y acaso han podido. ¿Por qué? Porque los empleados ahora se pusieron la chaqueta, trabajaron como deben de trabajar, están produciendo y acaso están preocupados ahora por su seguridad. Más bien los que se preocupan son nosotros, los privados, porque ellos tienen la capacidad. El sector privado, mire, el sector público tiene todas las ventajas de esta tierra. Ahora, lo que es bueno el sector privado es ponerlos a competir para que los bajen sus costos operativos, sean más eficientes y todos los costarricenses nos beneficiemos. ¿Han conversado ustedes con el presidente ejecutivo del ICE, con don Teófilo? ¿Qué les ha dicho? Sí, hemos tenido reuniones y hemos llegado a acuerdos y hemos llegado a consensuar el proyecto de ley de emergencia. Ese se consensuó con él directamente en las oficinas de Casa Presidencial. El problema es que del acuerdo que llegamos a la ejecución, que no está de parte de don Teófilo, no está parte... Es en la Asamblea Legislativa donde tenemos los problemas. Pero ¿dónde queda en ese caso la participación del Ejecutivo e impulsando las iniciativas que les son centrales? ¿Será que no están haciendo esa parte de la tarea? Bueno. Porque una vez que algo entra a la Asamblea Legislativa, persínese y que Dios sepa lo que va a salir de ahí, ¿verdad? Estamos de acuerdo. Yo creo que puede haber mucho de eso. Puede haber mucho de eso, que como dice usted, sabemos lo que entra, pero no sabemos lo que sale. Yo creo que si se hace una labor esmerada y se conversa con las diferentes fracciones dentro de la Asamblea Legislativa, ellos entenderán. Si nosotros y el gobierno lo que ha propuesto en cuanto a este tema es razonable. Es razonable y el problema que tenemos es como el que tuvimos con las cuentas corrientes. Es que esto es un dogma. Que de todos modos no es todo el mundo produciendo electricidad. En todo caso lo que hay es un límite. Entiendo que es de un 45% de la producción total de energía la que estarían generando los generadores privados como tal. Así es. ¿Ustedes han hecho cabildeo con los diputados? ¿Qué sensibilidad o qué apertura han recibido desde esa trinchera? Sí hemos hecho cabildeo. Nosotros estamos permanentemente en la Asamblea Legislativa monitoreando todo lo que está pasando. Lo que no entendemos es hay ciertas posiciones que no se puede conversar, ¿verdad? Que es eso que, como le decía, las cuentas corrientes, es un dogma del Partido Liberación Nacional cuando nacionalizó los bancos y ese dogma nadie me lo quita. Bueno, entonces ahí usted no puede discutir. Entonces, sí hay gente que ha cambiado su manera de pensar, muchos de la gente de la Asamblea Legislativa. Si este proyecto se llegara a votar, yo creo que contaría con los 29 votos que necesita. El problema es que se llegue a votar. Y don Manuel, finalmente, porque ya estamos a un par de minutos de terminar esta entrevista, se hace este anuncio, nos retiramos del Consejo Nacional de Salarios, de lo que tiene que ver con salud ocupacional, evidentemente hay molestia porque no se está avanzando con el tema de la ley de generación eléctrica como tal.
pasó ese anuncio, a más de uno le sorprendió, caramba, que hubo un cambio fuerte de marcha de parte de los empresarios que dicen no vamos a dialogar más, nos levantamos de la mesa y nos vamos, pero después de eso no pasó nada, porque sigue el hueco, siguen los cuestionamientos por las cartas de recomendación, sigue este país complicado todos los santos días, entonces dicen no pasó nada, se levantaron los empresarios y no pasa nada, y vuelve a pasar algo en un semestre cuando vuelve otra negociación salarial y el tema vuelve a estar sobre la mesa. Mientras tanto, ¿qué, don Manuel? Bueno, nosotros lo que pretendemos es un diálogo franco y que se cumpla. No es un tema de salarios, porque ese no es el tema. Hay problemas nacionales más grandes que los salarios. Y hay problemas que tenemos que ayudar a resolver, porque al final del día los que pagamos la cuenta somos nosotros. Se lo digo porque nuevamente en este país nos vamos en cosas coyunturales y por eso mencionaba todas estas cositas, que el cráter, sí. Pero va a ser otra vez dentro de un semestre cuando empecemos a hablar de salarios, cuando de manera coyuntural se reviva este tema de qué pasó con los empresarios que de repente nos desconectaron, nos cerraron el grifo y ya no están aquí en la mesa con nosotros. Bueno, nosotros creemos que pronto nos sentaremos con el Poder Ejecutivo y podemos coadyuvar en muchos de los proyectos para que este país esas cosas no pasen. Vea, eso de lo que pasó en el hueco ese famoso, siempre es como dicen los americanos, siempre hay un técnico que después del partido de fútbol critica todo, pero una cosa es estar sentado en la silla y otra cosa es estar afuera criticando. El problema nuestro es un problema de gobernabilidad. Vea, ese problema tenemos que resolverlo todos los costarricenses. No puede ser que una sola persona, y voy a dar nada más un ejemplo tonto, en la Asamblea Legislativa paralice toda una asamblea. No puede ser, eso no es democracia. Democracia es que la mayoría mande. Entonces, en gobernabilidad, ¿qué nosotros lo que recomendamos? Bueno, nosotros recomendamos que se cambie, que un proyecto de ley cuando entre a la Asamblea Legislativa tenga fecha de votación. ¿Cómo se puede hacer? Eso no se va a poder hacer a través de la Asamblea Legislativa porque ahí los partidos políticos no lo van a permitir. La única manera es a través de un plebiscito y que todos los costarricenses nos pronunciemos y digamos, mire, basta ya, cambiamos las reglas del juego, porque ellos no lo van a cambiar en la Asamblea. Un plebiscito sí los obliga a cambiarla. Lógicamente, alguien tiene que promover este plebiscito, tienen que haber 8 diputados, tiene que haber una tramitomanía ahí más. Pero así podemos cambiar este país y tenemos que ver qué medidas tomamos, porque si seguimos, como decía Einstein, 2 y 2 siempre sumarán 4. Tenemos que hacer algo diferente y todos los costarricenses somos los responsables. No se vale que uno critique, no, critique y construya. Bien, muy agradecida con don Manuel Rodríguez, presidente de la Unión de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada. Dice don Manuel, es importante no solamente criticar, es criticar y construir, y por eso me interesaba muchísimo tener el punto de vista de los empresarios. Un sector muy pujante, pero que en este momento está golpeando la mesa y está exigiéndole también a la administración. Y por supuesto que aquí en Minuto a Minuto nos encargaremos de traer a los distintos sectores y escuchar cuál es su aporte y cuáles son sus exigencias también a la administración y a este país. Gracias por haber estado con nosotros, don Manuel. El agradecido soy yo. Y a ustedes también, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esta entrevista. Mañana, si Dios lo permite, conversaremos con el alcalde de Escazú sobre otro interesante tema. Que tengan una feliz tarde. Cuando el instante no basta, el análisis se encuentra con la realidad. Esto fue Minuto a Minuto, más allá de la noticia, por Radio Monumental.